Estamos en el curso de ética profesional entonces y vamos a seguir hablando de lo que es la moral. En la clase pasada hablamos de lo que es la misión de la moral, es decir, cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende con la moral. Hablamos de lo que es la moral, de lo que la moral dice, orienta a las acciones voluntarias. Y yo les decía que muchos de nuestros actos, pues muchas veces son voluntarios, es decir, no son manipulados por ninguna persona. Somos nosotros libres, somos nosotros conscientes de los actos que tomamos y sabemos pues realmente si esos actos pues son buenos o son actos malos, pero ya es una conciencia del ser humano pues que le permite entender o le permite comprender respecto a los actos pues, que está tomando. La moral muchas veces cuando está presente obviamente nos va a permitir actuar de manera correcta, de manera apropiada y sin embargo pues cuando la persona carece de moral definitivamente pues no va a tener presente el analizar si con sus actos daña o no la integridad o la vida de otras personas. Pero es muy importante que nosotros tengamos conciencia de nuestros actos. ¿Cuál es la fuente de la moral? Estuvimos hablando que la moral, en cuanto a los actos humanos, la moralidad depende del objeto elegido, de qué es lo que se busca, cuál es la intención de la moral y las circunstancias en las cuales se está llevando a cabo la acción. Esto es algo base respecto a las fuentes de la moralidad. Estuvimos viendo ese tema la semana pasada, la clase anterior, y el día de hoy vamos a hablar de el fin último y la felicidad. ¿Cuál es el fin último y la felicidad? La moral nos permite tener presente o a través de la moral, pues nosotros actuamos con valores. Estos valores lo que buscan es, pues obviamente, hacer las cosas de la mejor manera posible, no dañar a nadie. Lo que busca, pues, es la felicidad como tal, ¿verdad? Pero ¿qué es la felicidad? Dice por fin último, entendemos aquel que se quiere de modo absoluto, es decir, hacia dónde nosotros queremos llegar o qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar y en razón del cual se requieren las demás cosas. Entonces, el fin último es aquello a lo cual nosotros queremos llegar. ¿Sí? El hombre tiene múltiples fines que entre sí guardan un orden. Hay fines más inmediatos que otros, fines más o menos importantes, fines que se buscan solo para luego acceder a un fin posterior. Resulta fácil entender, sin embargo, que esa subordinación y orden no puede prolongarse hasta el infinito, porque de lo contrario nada haríamos. Finalmente, no se puede correr una carrera infinita y nadie obra por un imposible. Es decir, que nosotros tenemos un fin hacia dónde queremos llegar. Eh, Nuestro fin va a ser variado. Hay personas, por ejemplo, hay personas, yo les decía a ustedes que regularmente o normalmente el ser humano debe superarse o desarrollarse en ciertas áreas principales, por ejemplo, en el espíritu, en la parte espiritual, perdón, en la parte familiar, en lo sentimental, en lo académico o profesional y en lo económico. Son 5 áreas donde el ser humano, independientemente de ser hombre o mujer, este se debe desarrollar, pero cada uno le va a dar prioridad a estas 5 áreas de acorde a su moralidad. Por ejemplo, para mí el área primordial puede ser Dios, para otros probablemente va a ser la familia, otros van a decir, no, mi prioridad es el trabajo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un fin o tenemos un punto clave en el cual nos movemos. Ahora, esos fines, en algunos casos, los fines van a haber, de los fines van a haber unos más relevantes que otros, o pues algunos únicamente pues van a acceder a, de los 5 fines que yo mencioné, probablemente uno de ellos sea el único que interese y los demás van a ser descartados, pero todo esto depende de la persona, depende de qué es lo que quiere. Sin embargo, entendamos que hay un fin, hay algo que nos mueve, hay algo que pretendemos alcanzar. Entonces nosotros lo vamos a ordenar acorde a nuestras necesidades e inclinaciones. Pero siempre nosotros hacemos algo y dice, no se puede correr una carrera infinita y nadie obra
por un imposible. Es decir, usted no puede estar haciendo las cosas sin esperar nada a cambio. No que usted haga todo porque los demás le den, sino porque usted quiere llegar a algo y quiere obtener a través de ese punto, quiere obtener resultados. Entonces, nadie hace las cosas por nada, es decir, que siempre lo hacemos con un fin, con un propósito, tenemos una intención presente. Entonces, cada una de las áreas van a ser priorizadas acorde a nuestros intereses. Dice, alguien se pondría a correr si supiera de antemano con certeza que su punto de destino se pierde en el espacio sin límites. Así debe haber necesariamente un fin último, llamado también bien supremo, que sea único y valga la redundancia final. Esto lo dijo Rodríguez. Dice, tenemos entonces una cadena de fines donde a su vez cada fin es un medio en relación a otro, menos en el fin último. Ejemplo, si bien ir a Santiago es un fin para asistir a un seminario, en verdad ir a Santiago resulta un medio para asistir al seminario. Es decir, que nosotros tenemos muchas veces una meta, queremos alcanzar algo, pero nos tenemos que valer de otros medios para poderlo alcanzar. En sí, el medio no es el fin, sino el fin es hacia donde nosotros queremos llegar. Pero comúnmente esto nosotros lo hacemos siempre, que nos hacemos valer de otros medios que nos pueden apoyar o nos pueden ayudar y que son aspectos que nosotros debemos poner en práctica, ¿verdad? Entonces dice, muchos de los fines que son medios para llegar al fin último no son agradables, como por ejemplo, ponerse una inyección para tener salud. Ahí vemos un claro ejemplo. Muchas veces el punto aquí o el fin es tener una buena salud, pero para tener una buena salud tenemos que colocarnos algo que es doloroso, algo que es incómodo, algo que algunos le tenemos mucho pánico. Entonces, muchas veces esto llevémoslo a nuestra vida real. Por ejemplo, usted se quiere graduar, usted quiere ser un gran profesional. Ese es su fin, graduarse el próximo año. Ahora, el medio para poderse graduar probablemente no sea tan fácil. Usted tiene que salir a trabajar desde muy temprano, tiene que desvelarse, tiene que conectarse el día de hoy casi que todo el día. Entonces, el medio que en este caso sería el proceso de estudio, pues está siendo un tanto difícil, pero algo que tenemos que tener presente es que tenemos que tener convicción. Si usted pretende, si dentro de sus metas su fin es poderse graduar, muy bien. Usted tiene que entender que no todo va a ser fácil, que va a tener que poner de su parte, que va a haber sacrificio, que va a haber un poco de esmero, pero al final usted va a llegar, valga la redundancia, va a llegar a esa meta, va a llegar a ese fin al cual usted se ha anteriormente, pues usted diseñó, usted planificó. Entonces, todo fin que muchas veces nos hacemos valer de medios, esos medios muchas veces no van a ser fáciles, van a ser difíciles, van a haber obstáculos, pero tenemos que aprender a superarlos. Las características del fin último, dice. Dios creó la naturaleza humana de una determinada manera porque pensó en un fin para el hombre, puesto que el fin de algo es como su razón de ser. Las características de la naturaleza humana están determinadas por aquel fin que Dios asignó al hombre. Si poseemos una naturaleza racional y libre, es porque Dios nos creó destinándonos a un fin concreto. Yo creo que esto ya es parte del ámbito espiritual. Yo no sé si usted cree o no que usted fue creado con un propósito. Eh, que Dios le diseñó para llegar a una meta, para poder ser un medio, para poder alcanzar tal cosa, y muchas veces hay personas que no creen en esto, ¿verdad? Que carecen de un sueño espiritual, pero tenemos que entender que usted fue creado con un propósito, entonces usted tiene que definir cuál es ese su propósito. Así como Dios nos creó con un propósito, pues nosotros también tenemos que aprender a crear cosas que tengan propósito en nuestra vida. Yo le ponía anteriormente el ejemplo de sus estudios. ¿Cuál es su propósito? Bueno, mi propósito es graduarme, entonces lleve a cabo todo lo
que tenga que realizar para poder alcanzar esa meta. Hay muchas personas que se quedan con sueños truncados porque no tuvieron convicción o determinación. Usted tiene que aprender a ser una persona con palabra, una persona comprometida, una persona con convicción, que si dijo hacer algo, que si dijo llegar a tal punto, lo tiene que lograr porque es parte de su naturaleza, es parte de su carácter, es algo que le va a identificar. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la moralidad tiene que tener un fin, es decir, tiene que tener un propósito, tiene que saber hacia dónde es que usted quiere llegar. Dice, todo ser ha sido creado para algo, por un fin y en orden a ese fin. Es que está dotado de ciertas características concretas. ¿Verdad? Todas las personas, toda la humanidad tienen un fin, tienen un propósito. Solo es cuestión de que usted lo encuentre, de que usted analice en dónde es que está ese propósito, qué es lo que a usted se le ha otorgado, qué es lo que Dios a usted le ha dado y que usted deba desarrollar tomando en cuenta una serie de valores y al final pues poder alcanzar o llegar a esa meta o fin último. Dice, un ser que sea amor absoluto y verdad absoluta debería entonces ser lógica, por ser lógica, ser nuestro fin último o facilidad, pues bien, a hacer ser muchas personas llaman Dios. Santo Tomás de Aquino lo explica de la siguiente manera. La felicidad humana consiste en la contemplación de Dios, que es la verdad suma y altísima, a la que sigue un amor y gozo perfectísimo de Dios como sumo y supremo bien. Ningún bien finito puede ser objeto de la felicidad humana, porque es incapaz de saciar las tendencias principales más propias del hombre. Algo muy importante es que tenemos que entender, los bienes materiales no nos van a dar felicidad. Si bien es cierto, los bienes materiales dan satisfacción, no felicidad. Hay quienes dicen, bueno, yo voy a tener, si tengo 100 billetes de a 100 en mi billetera, entonces voy a ser feliz. Yo creo que esto es algo erróneo, porque en sí las cosas materiales no nos proporcionan al 100% la felicidad. Lo que nos proporciona felicidad es sentir satisfacción, sentir plenitud, poder alcanzar una meta, lograr lo que se ha planificado. Eso realmente nos da felicidad, pero el ser humano ha confundido estos dos términos, ¿verdad? ¿Qué es la satisfacción y qué es la felicidad? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay algo muy importante que es conocido como la conciencia moral, es decir, por ejemplo, yo necesito tener mucho dinero y para mí el dinero me va a dar felicidad. Muy bien, para que mi billetera esté llena con billetes de a 100, ¿de qué medios me voy a hacer valer yo? Y entonces ahí se activa la conciencia moral. ¿Será que yo voy a robar? ¿Será que yo voy a asaltar? ¿Será que yo voy a vender mis bienes materiales para poder tener dinero? Es decir, ¿qué voy a hacer para poder alcanzar ese fin último? Entonces ahí se activa la conciencia moral, pero ¿qué dice? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces, la conciencia es aquella parte interna en nosotros que se activa cada vez que tomamos decisiones. Por ejemplo, usted está trabajando para una empresa y resulta que un compañero le dice a usted que roben materiales y que está fácil y le empieza a inducir para que usted lleve al acto o lleve a la acción lo que se está planificando. Pero inmediatamente cuando usted ya está a punto de hacer ese hecho, usted se frena porque hay algo en su interior que le dice que eso no está bien, que eso no es correcto. O algunos le llaman conciencia, pues yo le voy a llamar de otra manera. En nosotros se activa esa conciencia
espiritual, viene el Espíritu Santo y nos hace entender que no es correcto que actuemos de tal modo que frenemos nuestros actos porque posteriormente tendrán consecuencias. Entonces, tenemos que entender que no solo se trata de una conciencia como algo interno del ser humano y que se activa cuando es necesario, no, sino va más allá de eso, va cuando nosotros aprendemos y reconocemos a Dios como ser presente en nuestras decisiones, inmediatamente nuestra conciencia va a ser activa, porque ya en nosotros habita el Espíritu Santo y pues, es el que nos hace frenar de muchas acciones. Yo le estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Si usted quiere obviar la parte espiritual, pues hay una conciencia moral, dice acá, y que es eso interno, que es eso profundo en el ser humano, que dice momento, que dice alto, que dice no lo hagas. Y eso yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que nuestra conciencia se active y pues inmediatamente cambiar nuestros actos, ¿verdad? Frenar nuestros actos y pues no hacer nada que pueda dañarnos en un futuro. El dictamen de la conciencia dice presente en el corazón de la persona la conciencia moral, le ordena en el momento oportuno oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Era lo que yo le decía, ¿verdad? Cuando inmediatamente nuestra conciencia se activa, pues inmediatamente nosotros podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me va a traer beneficios y lo que me va a traer consecuencias. Y a eso se refiere el dictamen de la conciencia, es decir, a hacer ese análisis o interpretación personal, interna y decidir y bueno, decir, no, esto yo no lo voy a hacer porque considero que no es correcto, porque considero que al momento de yo actuar puedo dañar a algunas otras personas, porque si yo actúo, pues puedo ocasionar el mal para fulano o sultano, o sea, es algo interior, es algo que nos dice, no, deténgase, no lo haga, pero ya es la conciencia de la moral. Hay personas que pues ustedes ven que andan en las calles hurtando, que andan en las calles asaltando, que andan en las calles haciendo daño. Estas personas no tienen conciencia moral, porque una vez usted pierde la conciencia moral, sus actos van a ser deliberados, es decir, no se va a frenar. Dice este párrafo, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Vea, dice, la conciencia moral es el juicio que nosotros emitimos para decir, ¿lo hago o no lo hago? Y para saber si al llevar a la acción lo que yo he planificado, pues esto me va a traer consecuencias o me va a traer beneficios. Las consecuencias pueden ser buenas o malas, pero voy a tener beneficios a través de lo que yo voy a hacer. Ahí la conciencia empieza a actuar, pero yo le decía personalmente, pues yo creo que esa conciencia está regida por el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros y que nos permite actuar de una manera correcta, de una manera sin dañar a los demás. Voy a ir adelantándome acá por cuestiones de tiempo, le dejo esto para que usted lo pueda leer en casa, solo voy a ir hablando de temas esenciales y dice la formación de la conciencia. ¿Cuándo se activa en nosotros la conciencia o cómo formamos la conciencia? Yo les explicaba a ustedes que nuestra primera escuela es casa. En casa a nosotros se nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permisivo y lo que no es permisivo. Pero también cuando nosotros pues tenemos el primer contacto en la escuela, en la iglesia, inmediatamente pues también nos van formando con valores. Entonces, esa conciencia, no cree usted que de la noche a la mañana se va a activar, sino requiere de un tiempo, requiere de nuestra formación, requiere de nuestra preparación desde nuestra infancia hasta la actualidad para que nosotros podamos tener una conciencia clara respecto a nuestros actos. Y dice, hay que formar la conciencia y establecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios sobre la razón conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Es decir, que está en nosotros si se activa o no se activa esa conciencia, porque a nosotros se nos ha sido enseñado desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, si usted lo quiere ver así, se nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo.
pero ya dependerá de nosotros como seres humanos actuar de manera deliberada o frenar nuestros actos, actuar con sabiduría y pues de esta manera permitir que haya una activación de nuestra conciencia y que no ocasionemos con nuestros actos daños a terceras personas. Esto usted lo va a leer en casa. También nuestro material pues nos habla de lo que es el decidir en conciencia. Hay personas que toman decisiones de manera deliberada, no se detienen a pensar, no evalúan los beneficios, no evalúan las consecuencias que tendrán sus actos, es decir, que son personas que no se detienen, no meditan respecto a las decisiones que están tomando. Esto puede tener muchas consecuencias negativas, puede repercutir en muchos aspectos en su vida, pero yo creo que aquí pues ya es cuestión de cada quien el tomar las decisiones, el evaluar qué ventajas, qué desventajas voy a tener al momento de actuar y esto ya es algo individual. Y dice, ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Vean, aquí está. Cada uno tiene que discernir. Si, por ejemplo, en el área laboral me dicen a mí, ay, no lo hagamos o llevémonos esto, o "Ay, el jefe no se da cuenta", yo tengo la capacidad, tengo el don de discernimiento en mi ser, en donde, pues, como le digo, si a mí me inculcaron valores cristianos, si a mí me inculcaron el temor a Dios, pues definitivamente yo voy a frenar mis actos porque sé que no son correctos, porque sé que no le agradan a Dios y voy a buscar siempre hacer lo bueno. Pero esto ya es una cuestión personal, esto ya es algo individual. En sus manos está el tomar decisiones, en sus manos está el actuar de una manera correcta, el actuar y nunca dañar a los demás en sus actos. Y dice, en todos los casos son aplicables algunas reglas. Mire, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, es decir, que sus beneficios sean a costa o al sacrificio de otros. Nunca haga eso. Eso no es correcto. La regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros. Es decir, cada quien da lo que quiere recibir. Si usted quiere recibir buen trato, si usted quiere recibir amabilidad, si usted quiere recibir respeto, si usted quiere recibir cortesía, excelente. Pero también délo usted, es decir, hágalo con las demás personas sin esperar nada a cambio, demuestre su solidaridad, demuestre sus valores y pues las personas mismas van a ser conscientes, las personas mismas pues se van a frenar, las personas mismas van a ayudarle, van a respetarle, van a estar presentes. ¿Por qué? Porque han evaluado que usted tiene ese tipo de personalidad, pero usted no puede ser irrespetuoso, abusivo, vulgar, soez con los demás y esperar que un trato para usted sea digno. Eso no se puede, eso no es posible. Entonces, hagan a los hombres como quieren ser tratados. Eso es lo que está diciendo esa frase. Si usted quiere recibir buen trato, pues haga usted lo mismo. Dice, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. La caridad, dice, es usted una persona caritativa, usted ve la necesidad en alguien más e inmediatamente su conciencia se activa y ayuda a su prójimo, hágalo. Esto le traerá satisfacción personal, le traerá esa paz, esa armonía con Dios, con su prójimo, en su entorno. Si usted lo puede hacer, hágalo. Y por último dice el juicio erróneo. Somos personas muy prejuiciosas. Siempre andamos creando ideas de otros, siempre andamos pensando lo que no es y esto pues nos puede traer consecuencias negativas. Usted vea, analice y evalúe el no caer a un juicio erróneo. ¿Por qué? Dice, la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo, pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o cometidos. Esta ignorancia puede ser con frecuencia eh,
ser imputada a la responsabilidad personal. Aún sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Es decir, que cuando nosotros le damos libertad a lo malo, cuando nosotros no evaluamos si vamos o no a dañar a otras personas, cuando nosotros actuamos únicamente con esperar nuestros beneficios, allí nosotros podemos caer a un gran error. El error puede ser dañar la vida, la integridad de otros. No vamos a tener conciencia, nunca vamos a frenar nuestros actos. Entonces es importante que al final del día, pues nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, si hemos fallado, si hemos hecho algo erróneo, pues que pidamos perdón y pues que aprendamos a que las cosas se deben hacer de manera correcta, que nosotros, si hemos cometido algún daño, pues que aprendamos a pedir perdón, si estamos actuando incorrectamente, si estamos haciendo actos que dañan nuestra integridad mental, nuestra salud, pues que frenemos todos esos actos y que tratemos la manera de hacer las cosas lo mejor posible, siempre no buscando nuestro beneficio, sino también el beneficio y el interés de los demás. Así que esta guía de estudio nos habla de qué es la conciencia, nos habla de qué es la moralidad, de cuándo nosotros activar nuestra conciencia, en dónde nosotros actuar de manera correcta para no dañar la vida ni la integridad de otras personas y sobre todo pues no hacernos daño a nosotros mismos. Así que con esto vamos a pausar la clase del día de hoy. Vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente clase.